Muy buenos días, Lisa. Mi nombre es Nayeli Elizabeth Mendoza Martínez y voy a proceder a dar la exposición de mi tarea de aprendizaje práctico experimental, unidad 2. El tema es construcción de textos académicos. El primer ejercicio me dice que elabore un resumen de un artículo, revista o periódico que haya leído últimamente y que si me es posible haga el intento de escribir un resumen sobre esta conferencia. Mi tema, el que yo he escogido y el que he leído y he podido ver últimamente en las noticias o en cualquier revista es: el Ecuador lidera el incremento de violencia criminal en Latinoamérica. La violencia en Ecuador ha sido uno de los principales temas de conversación en noticias, revistas, canales de internet, de todo, porque como hemos notado, hoy en día el país y la delincuencia es uno de los principales temas de conversación, porque la situación en la que vivimos es muy difícil, ya que la delincuencia ha tomado un papel muy fuerte en nuestro país y ya no estamos seguros, no podemos ni siquiera poder mandar a nuestros hijos a la escuela solos, sin el temor de que les pueda pasar algo, o de muchas cosas. La segunda pregunta dice: elabore una reseña de un capítulo o un libro de carácter científico. Yo escogí el libro de El Jardín de los Cerezos, porque me llamó mucho la atención su escritura y todo. Lo que yo logré entender sobre El Jardín de los Cerezos en la reseña que puse aquí, que El Jardín de los Cerezos es una obra de teatro que cuenta la historia de una familia aristócrata rusa que a raíz de una mala administración de sus riquezas enfrenta importantes problemas financieros y económicos. Así, los aristócratas ven peligrar la hacienda familiar en donde se encuentra un famoso y bello jardín de cerezos, pues está a punto de ser rematada. Con ánimos de ayudar a un comerciante cuyos padres fueron sirvientes de la familia, que nadie toma en decisión sería y propone salvar la hacienda convirtiéndose en un centro vacacional, lo que implicaría recondicionamiento de la finca y la trata de los árboles del jardín. La tercera pregunta me dice: elabora un comentario informativo, interpretativo, convincente, inductivo sobre el mismo tema. Yo el tema que escogí fue, en resumen de toda la información sobre cómo atender, de la información para atender cómo actúan las vacunas contra el COVID-19. Yo me basé en todo esto del resumen de las vacunas del COVID-19, que son muy importantes. Ahora, no es porque ya ha pasado la pandemia ni nada, pero es muy fundamental tener nosotros las vacunas para en un sí nos vuelva a dar esta enfermedad, ya no recaer con mucha fuerza. Mi comentario interpretativo es que las vacunas salvan millones de vidas cada año y la vacuna contra el COVID-19 podría salvarla de nosotros. El comentario convincente son que las vacunas contra el COVID-19 aprobadas por la OMS siguen siendo muy eficaces para prevenir los casos de enfermedades graves y muertes. En la pregunta 4 dice: escoge un comentario editorial, analizando las 4 perspectivas señaladas. Yo cogí el tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, porque es un tema fundamental. A mí me llama mucho la atención. Mi comentario editorial es que la importancia de la violencia contra mujeres y niñas no es un juego, es algo que se debería tomar muy en serio. Mi comentario informativo es que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Mi comentario interpretativo es que la violencia contra las mujeres y niñas se define como todo acto de violencia basado en género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para nosotras las mujeres. Comentario convincente: este término se refiere a cualquier persona que haya experimentado violencia sexual de género. Su significado es similar a la víctima, aunque suele preferirse sobreviviente de este último porque implica resiliencia. Comentario deductivo: que esta violencia se presenta en numerosas facetas que van desde la discriminación al menosprecio hasta la agresión física, sexual, verbal, psicológica, hasta el asesinato, manifestándose en diversos ámbitos de la vida social, laboral y política, entre los que se encuentra la propia familia, la escuela, las religiones, el Estado, entre otras. Mi pregunta número 5 me dijo que, según sea la inclinación y el conocimiento de un tema de su preferencia, elabore una crítica de un cuadro de un espectáculo o de un cuento. Yo escogí el cuento que se llama El valor educativo en un cuento. Este cuento
Desde mi punto de vista, sobre lo que puedo apreciar y leer de este cuento interesante, nos enseña las maneras de enseñanza educativa para niños a través de cuentos, imágenes y muchas cosas más maravillosas. En donde va a enseñar a los niños por medio de la lectura la importancia del respeto, la responsabilidad, la gratitud, para que sí ellos puedan ir educando sus valores y mejorando a través de un cuento. Es una práctica una metodología que están aplicando aquí, que es a través de un cuento poder fomentar más los valores, la educación para los niños a través de imágenes, dibujos, palabras muy bonitas. La palabra 6. Elijo un par de entrevistas, bien sea de las que salen a diario en los periódicos o revistas, o estudien. Yo escogí la que dice que pida a sus ciudadanos, Estados Unidos pide a sus ciudadanos no visitar ciertas provincias del Ecuador por su seguridad. Sigo con el tema de la seguridad. Muchos países han visto que Ecuador ya no es un país seguro al que puedan venir y visitar así porque sí, porque vienen con el temor de que puedan ser robados, de que puedan ser asesinados. No vienen con la confianza de poder venir a Ecuador, a poder venir al turismo, a hacer algo bueno, porque vivimos en un país que la verdad ya no da confianza de venir. También cogí sobre la historia de la importancia de la lectura, que es sobre cómo hace muchos centros educativos es aburrido, debería buscar técnicas para reflexionar que la lectura ayuda mucho, como una biblioteca física en un ambiente donde los lectores instruyen, un maestro debe ser aplaudido. La pregunta 7 dice, selecciona un personaje representativo de su localidad, entrevístelo preparando el tema con el que crea oportuno elaborarlo. Yo escogí una entrevista a el director de la institución, Jorge Yepes Carranza, de mi comunidad. Y estas son las preguntas que yo le formulé. ¿Por qué decidió ser profesor? ¿Cuál es su filosofía o metodología de enseñanza? ¿Cómo ha cambiado la tecnología en el modelo de enseñanza? ¿Cree en el enfoque técnico de la enseñanza o el tradicional? Gracias.